le agradezco al senador Gerardo Fernández Noroña que me tome esta comunicación para hablar sin censura de varios temas. Senador, un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Me entretuvo un poco más ahí buenos días todavía, ¿verdad? Todavía. Me entretuvo un poco más. Estoy aquí en Concanaco, vine a un desayuno y se llevó unos minutos más. Oye, yo no te había dicho, tienes ahí la sala de Maximiliano, cabrón, ¿cómo le hiciste tú para conseguir No empieces ese? porque van a decir que así como, ya ves, que como tú vives, yo vivo, nosotros vivimos. Puros No, no lujos, empieces, no empieces. puros lujos. Pues sí, ¿cómo Oye, andas? es broma, obviamente. Es broma. Oye, andan con todos los sopilotes, los buitres, ¿no? Sí, hombre, justo antier en la sesión de la Cámara de Senadores, cuando se comentaba que donaríamos la mitad de nuestro ingreso, de nuestro salario, para apoyar a los damnificados y damnificadas. Pues el PRIAN no se atrevía a decir que estaba en desacuerdo, todos salían con sus mentiras de siempre, que el Fonden, si el Fonden tenía una deuda como de 17,000 millones de pesos, hombre, no solo no tenía dinero, tenía deuda, echarle dinero ayer era echarle dinero bueno al malo. La reconstrucción de Acapulco, que decían que nunca iba a ser posible, se dio de manera muy importante e impresionante. Y la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, como es, pues está recorriendo los lugares, supervisando, es muy metódica y se va a llevar tiempo, pues lo que se destruye en un momento tarda tiempo en reconstruirse, limpiar, reconstruir. Habrá que hacer una valoración crítica, todo lo que se quiera, pero en este momento lo que se requiere es dar la mano. Y la verdad es que aunque les moleste, lo dijiste hace rato, te estaba oyendo, lo decía el compañero presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar a la nación. Y no es un eslogan, hombre, en el sismo 85, cuando se paralizó el gobierno de Miguel de la Madrid, fue el pueblo el que literalmente salió a rescatar al propio pueblo. Y siempre ha sido así en las catástrofes que ha habido. El gobierno tiene su responsabilidad, pero es evidente que si todos arrimamos el hombro, pues es mucho más fácil y mucho más rápida la recuperación. Claro. Oye, senador, pero te digo que hasta la presidenta ya no les dejó pasar una, ¿no? Hasta se quejan algunos comentócratas de por qué fue y cuándo fue y que si hizo y que si no sé qué. Es alucinante esta campaña que sobre todo la percibo en, ya sabes, ¿en qué medio? En el de Ricardo Salinas Pliego. No, hombre, Ricardo Salinas Pliego está más enrabietado que nunca. La verdad es que su espacio se ha convertido en un espacio de diatriba, de mentira, de difamación. Están pensando con el hígado, no tiene, solo porque se le dice que pague sus impuestos, porque no esperamos que ayude en nada. Ya sabemos que su Dios es el dinero, pero está obligado a hacer con sus contribuciones fiscales. Desde el gobierno del cabeza hueca de Fox está litigando para no pagar los impuestos que tiene obligación de hacer. Entonces, me parece que eso lo ha descolocado y que lo ha convertido bueno, lo ha obligado a mostrar su verdadera faz. Es un fascista, es un tipo racista, clasista, burlándose de la desgracia. Disfruten lo votado, dijo cuando empezó a ver las primeras escenas de la tragedia, particularmente en la zona de Poza Rica, que los años han sido muy severos. Había hasta el día de ayer ya 66 personas que habían perdido la vida. Seguro se ha incrementado el número de desaparecidos anda también de ese tamaño, pero sí, la mentira, la maledicencia, la actitud carroñera, pues es lamentabilísima, la verdad. Eh, por cierto, la infodemia nos pone en la misma lista. ¿Ya te quitaron la visa para cruzar Estados Unidos?
Pero a ti, ¿cómo te van a quitar la visa si eres ciudadano norteamericano, cabrón? O sea, están siendo tonterías. Me acuerdo, hubo cuando estaba muy fuerte el debate sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Yo era diputado federal. Fue en la misma época en que se había dado toda la agresión brutal de Israel sobre Palestina, sobre el pueblo palestino. Y yo insistía en que emitiéramos un comunicado respaldando al pueblo palestino y se ponían miles de pretextos y al final quedó claro que yo tenía razón. Y en el caso de la guerra ruso-ucrania, eh, el hoy senador Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, presidía el grupo de amistad con Rusia. La Cámara de Diputados tiene más o menos 100 grupos de amistad con igual número de países del mundo. Y yo fui solidario al final a la fotografía, llegué al final de la instalación del grupo de amistad y me sacaron en una lista de los que había que quitarles la visa por haber estado en la instalación del grupo de amistad. Estoy hablando de ya de 2 años hace, y le estaban queriendo quitar la visa hasta quien no tenía visa. Entonces, era una cosa, un diputado estadounidense había planteado que se retirara. Ahora, en este momento, sí, el gobierno de Estados Unidos pues, siempre actúa con discrecionalidad, pero ahora lo está haciendo de manera increíble, o sea, quitándole a la gente la visa por quítame estas pajas. Y se especula mucho con ello porque se golpea al movimiento. Se dice que ayer Reforma fue el canciller de la Fuente a hablar con el secretario Rubio de las 50 visas retiradas a gente morena. El único caso que ha trascendido es el de Astudillo, que fue gobernador de Guerrero por el PRI. Él dice que hay 2 más, pues que deben ser compañeros de él, no creo que sea de ningún otro lado. Pero eso es intrascendente porque están desde hace meses, acuérdate, desde hace meses están con que traen una lista y el planteamiento es absurdo, porque si cualquier persona, no lo digo compañero, cualquier persona estuviera señalado por Estados Unidos de vínculo con el crimen organizado, ¿para qué le quita la visa? Se espera a que cruce Estados Unidos y lo detiene. O sea, el retiro de la visa es una sanción muy menor para alguien que tiene vínculos con el crimen organizado. Si luego piden la extradición de estas personas, pues mejor se podrían esperar a detenerlos apenas crucen Estados Unidos. Así como, Entonces, más bien se ha convertido en una herramienta de golpeteo y de descalificación política. así como se la quisieron aplicar, por ejemplo, o se la aplicaron a Cienfuegos, ¿no? En aquel momento cruzó y lo detuvieron, después Exacto. pasó todo lo que pasó, pero así fue, ¿no? Sí, exacto. No, no tiene sentido eso que dicen, porque si lo piensas un poco, porque reitero, la acusación es grave, no es que te quitan la visa por lo que quiera Estados Unidos, que es su derecho soberano, por más que pueda ser arbitraria alguna decisión. No, dicen que es por vínculos con el crimen organizado. Y yo insisto, pues sería mucho más productivo para ellos, mucho más eficaz, aguardar a que esas personas cruzaran la frontera y entonces las detienes y las procesas. ¿Para qué Sigue les quitas siendo uno de los la visa? blancos de la insidia, de la manipulación. Eh, ya no es lo que ganas en YouTube, ya no es tu casa. Ahora que si te subiste a una avioneta, ¿Viste Denise? No, ojalá dijeran avioneta, jet, de lujo. La avionetita ni baño llevaba, mano, o sea, pero olvídate de eso. Ayer Denise Merker, que yo le daba cierto crédito, saca un artículo en Milenio diciendo que me muevo en helicóptero todo el tiempo. No, bueno, pues ya van a decir que hago mis giras en nave espacial, man. O sea, de verdad es absurdo lo que están planteando. Pasaron de usó un avión privado, un taxi aéreo, insistió yo, costó 270,000, viaja todo el tiempo en avión, ahora viaja todo el tiempo en helicóptero, ahora resulta que yo simbolizo los lujos y los excesos de la Cuarta Transformación, yo que presidí en pantalón de mezclilla prácticamente el año que fui presidente de la mesa directiva del Senado, que no uso relojes, no uso cadenas, no uso nada, ¿no? O sea,
este, francamente absurdo, ridículo, en un golpeteo que yo pensé que iba a pasar ya que hubiese terminado la presidencia de la mesa directiva, pero no solo no ha pasado, sino se ha incrementado. Así es que yo supongo que deben tener algunas razones secretas para hacerlo. Las imagino, pero no las expresaré. ¿Por qué tú? Entiendo la relevancia, obviamente, la figura, pero se quiere golpear al expresidente porque Mm, estarían traicionando las normas o lo establecido por la austeridad republicana, pero también quieren golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo pregunto, golpean, golpean al movimiento, pero no hay, a ver, la austeridad es una austeridad pública. Yo le decía ayer a alguien, a ver, tú eres parte del movimiento, no estoy diciendo que lo seas, tú eres parte del pueblo, como ejemplo. Y yo te digo, vamos a ser estoicos. Y tú me dices, oye, espérame tantito, yo jalo, yo soy del movimiento, pero yo estoico no soy. Yo soy muy sentimental y yo lloro, cabrón. O sea, yo aguanto y soy firme y lucho, pero no soy estoico. Ah, no tienes que ser estoico. No, espérame. Las políticas públicas pueden ser austeras, pueden ser estoicas, pero no debes pedirme a mí un comportamiento personal en determinado sentido. Lo que me debe exigir, nos exigimos todos, pues es que no sea superfluo y sobre todo que no seas corrupto. Porque si tú tienes bienes superiores a tu ingreso, pues ese no es un problema de falta de austeridad, es un problema de deshonestidad y había que proceder. Imagínate el ampón de Gil Suárez denunciándome de lavado de dinero. No, bueno, lo que hay que oír. Entonces, es un golpeteo que yo creo que tiene que ver. ¿Sabes quién me impresionó que lo haya dicho? Nada menos que Luis Carlos Ugalde. Dijo, oigan, por más que le pegan a Noroña, no lo bajan. Sigue estando en los primeros lugares de conocimiento y de las preferencias de la gente. Entonces, yo creo que tiene que ver con otros, por supuesto con el golpeo al movimiento, el golpeteo al movimiento, el golpeteo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la descalificación, decir que somos iguales, que somos corruptos, que representamos lo mismo, que no hay diferencias, todo ese discurso y además, pues, es una intencionalidad de destruirme tempranamente. Yo creo que no lo van a lograr. desde el interior del fuego amigo, Pues mira, puede ser, pero la ofensiva es de la derecha. A ver, ni modo que López Dóriga sea fuego amigo, el decrépito, ¿no? O que Salinas Pliego sea fuego amigo, ¿no? O que, es que son todos, es Denis Merker, es Milenio, el Universal, el Reforma, Televisa, Azteca, es que es todo el coro, es que es impresionante. Yo creo que no había habido una ofensiva así de feroz contra alguien desde, pues, al compañero presidente, a la compañera presidenta les han hecho ofensivas de esa naturaleza, pero yo creo que hace tiempo que no se ensañaban tanto con alguien. Y yo, pero mira, pero ya te internacionalizaron ahora también en no, el País de hombre, España y en el New York Times. soy, cabrón, ya salgo en el New York Times. No, fíjate que a mí sin presunción, estuve en la Feria del Libro el domingo, platicando sobre el libro de Javier Cercas, de Un loco de Dios en el fin del mundo, una paradoja, yo que soy ateo y Cercas también, que escribió el libro, es ateo, hablando del libro que vale la pena. Y al final se abrieron las preguntas y un joven empieza a decir, yo admiro a la presidenta, a la primera mujer en 200 años, y admiro a Margaret Thatcher. Dije, no, bueno, ahí la llevas. Y ahí va elaborando, pero con todo respeto, tu casa de 12 millones y el auditorio, en un auditorio grande, ya, pero así, un clamor que yo dije, ande. Le dije, mi amigo, ya te respondió la gente. Abajo, sin ninguna arrogancia, el pueblo me está cobijando, está asumiendo que es una ofensiva dolosa, malintencionada, mentirosa, torcida, y está respaldándome. No, yo tomo,
pues seré todavía más cuidadoso. Pero de verdad, o sea, hay cosas que es absurdo, o sea, lo de la casa, ahora resulta que no tienes derecho a comprar una casa, pues la estoy pagando. No se atreven a decir que nunca debía haber salido de la unidad del Seguro Social o que nunca debió haber salido de la vecindad de Leandro Valle. Yo creo que hay bastante racismo y clasismo. Creo que nuestro movimiento también se ha equivocado al llevar al plano personal políticas que son públicas, y que ha abierto este flanco. Pero mira, es de lo único que pueden criticarnos. Pues no pueden criticarnos de deshonestidad, no pueden criticarnos de falta de amor al pueblo, no pueden criticarnos de falta de compromiso, no pueden criticarnos de falta de principios, no pueden criticarnos de estar del lado torcido de la historia. Entonces, pues que digan misa, hombre, yo voy a seguir haciendo mi tarea, ¿no? Lo que parece alucinante es que te critique tu casa, el palacete de 300 millones, y que te critique y que critiquen La los casa condominios. vale lo que un reloj que trae Alejandro Moreno Cárdenas. Un reloj de Alejandro. Bueno, el otro diputado federal, Mancilla, Culebra, que sí me alcanzó a golpear, a dar un puñetazo en la coronilla, trae un reloj de 3 millones de pesos. O sea, con 4 relojes de él yo pagaría la casa. Oye, senador, a lo que voy es que hoy la presidenta tundió en la mañanera del pueblo al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano, y quiero escuchar tu reflexión, porque ella habla de un PRI que ya murió o está moribundo, de un PAN dirigido por el cártel inmobiliario y de un Movimiento Ciudadano que está dispuesto a venderle el alma al diablo, en este caso al PAN, con una alianza porque el PRI ya no pinta. Sí. ¿Tú cómo ves la situación? Sería un error de Movimiento Ciudadano, por cierto, aliarse con el PAN. Se lo chuparía la bruja. Movimiento Ciudadano ha ido avanzando calladamente, lo hemos dejado correr. Y aliarse con el PAN, pues acreditaría lo que hemos dicho, que son lo mismo. El PRI efectivamente en 2027 desaparece y Acción Nacional no solamente lo encabeza el cártel inmobiliario, sino el PRI y el PAN piden la intervención militar de Estados Unidos en México. Si ahora que le dieron el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, Alejandro Moreno y María Lili del Carmen Telles García dijeron: el próximo año nos toca. No, hombre, si se pide la intervención militar de Estados Unidos y te dan el premio Nobel de la Paz, ya la hicimos, ¿no? La pareja ideal para el Nobel 2026. Entonces, en realidad ellos, bueno, Salinas Pliego diciendo disfruten lo votado frente a las dramáticas imágenes de lo que sucedía en Veracruz. Es que son perversos, torcidos. Culebra se queda corto. Si las culebras son unos animalitos, pues que no hacen el mal por maldad, sino pues son como son, pero estos tienen discernimiento supuestamente y son sentaderos, su Dios es el dinero y son verdaderamente perversos, está terrible. Yo creo que no tenemos oposición. Y eso hace que también en el movimiento la disputa interna sea muy dura, porque todo el mundo sabe que quien sea candidato del movimiento, Morena, PT y Verde, pues muy probablemente alcanzará la posición que está en competencia electoral. 2027 son 17 estados, o sea, es más de la mitad del país, todos los congresos locales, todos los municipios. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en la unidad, tenemos que avanzar en la solidaridad, tenemos que profundizar esta revolución sin violencia. Tenemos muchas cosas por realizar. Yo en lo personal, mira, con todas estas ofensivas, pues claro que reflexiono sobre el tema. No estoy dispuesto a conceder que haya razón en las críticas racistas y clasistas, y estoy absolutamente convencido de las políticas públicas de austeridad. Entonces, Yo no te has insisto, equivocado. a ver, pues claro que puedes equivocarte, pero yo, por ejemplo, les digo, estoy leyendo un libro buenísimo sobre Juárez, El rostro de piedra, una novela histórica de Eduardo Antonio Parra, es buenísimo. ¿Sabes, por ejemplo, que a Juárez le gustaba mucho? Yo no lo sabía.
le gustaba mucho fumar habanos, verdaderos habanos, o sea, los puros hechos en Cuba, que son los mejores del mundo. Le gustaba, le gustaba tomar coñac, tomaba pulque también. Dicho de otra manera, era un hombre austero y disfrutaba de la vida. A mí me parece que hay una parte que se olvida porque fue Juárez el que habló de la justa medianía. Juárez habló de la justa medianía que define la justa medianía. Tu ingreso como funcionario público, tu ingreso. Si estás gastando más de tu ingreso, pues ahí no solo, no es un problema de austeridad, yo insisto que es un problema de corrupción y que debería atacarse. Pero bueno, ahí seguirá el debate. Yo reitero, pues, la campaña interna, si alguien fue austero, fui yo, ni siquiera puse un espectacular. Pues, unas cartulinas pedorras que decían Noroña es pueblo que hacía la gente con su mano. O sea, ¿de qué me están hablando, hombre? Yo no voy a... Reitero, presidí la Cámara de Senadores con chamarra, con camisas mexicanas, con pantalón de mezclilla. Soy tan austero que ni le doy grasa a los zapatos. Oye, senador, sé que tienes otras ocupaciones, pero quiero mencionarte. La presidenta, a pesar de la andanada de chingaderas que dicen en medios tradicionalmente chayoteriles, 80%, 70-80% de aprobación. Va a seguir subiendo porque la gente está viendo que es maledicencia. A ver, cuando ella le dice a este joven, escúchame, escúchame, autoritaria, es un joven del PRI que fue con toda la intención a decir que casi 200 jóvenes están desaparecidos, mintió vergonzosamente, perversamente. ¿Cómo un joven puede ser tan torcido? Hay dos jóvenes de la Universidad Veracruzana que perdieron lamentablemente la vida. Y él dijo que había 196, creo, desaparecidos. Mintió, sabiendo que mentía. Y los medios lo hicieron su héroe, le dieron gran, y la compañera presidenta dijo, no vamos a ocultar nada, si es cierto se va a informar. Han dicho de eso nada. Lo que han hecho es el gesto de decir, escúchame, si es correcto, la compañera presidenta, la verdad es que no rehuyó, estuvo yendo, ha escuchado críticas, ha escuchado reconocimiento, es muy meticulosa, está atendiendo el problema y se va a reconstruir. Como decían que Acapulco no iba a ser posible, se hizo. Así todas las poblaciones afectadas se van a reconstruir, no Y tengo sin duda. Fonden, aunque llore Lili Pues Telles. sí, hombre, exacto. Porque hay mucho más dinero que el Fundem tenía, ¿no? Pues ahí están videos de Peña diciendo, oigan, pues no tenemos dinero, pónganse de acuerdo 4 familias y hacen una tanda y le construyen primero a uno, y luego a otro, y luego a otro. Ahí está Moreira dando un costal de cemento de 30 kilos y la mujer la agarra como si fuera la bolsa del mandado, que por supuesto no tenía lo que decían que tenía o cajas de supuestas despensas vacías. Son unos farsantes, hombre. La gente no les cree, la gente no les cree. A ver, dos Hay un cositas. sector pequeño. Dos cositas, porque me dicen, Elizabeth Hernández, que soy muy blandito contigo, pero hablando pestes de los periodistas por ser blanditos con Sandra Cuevas. Dice, Noroña no es pueblo, el pueblo no viaja en avión privado. No, si el pueblo no viaja ni en avión comercial, la inmensa mayoría de la población. El pueblo no tiene casa propia. Mi abuela trabajó toda su vida como condenada y nunca tuvo un techo propio, siempre rentamos. Son unos farsantes. Insisto, lo que quisieran decir es no salgas de la vecindad. Y la verdad es que yo puse en mi declaración patrimonial que estoy pagando una casa, pues es legítimo. O que me digan que no tengo derecho a comprar una casa. O sea, es más, la mayoría de los que me critican, sus departamentos valen mucho más que la casa que estoy pagando. Pero pues que digan misa, hombre, la gente no... El día que salió esto, la transmisión de YouTube creo que llegó a más de $1,000. La gente me dijo, ahí está, cabrón, para que tengas para un abono.
Oye, para que te vayas con una sonrisa en el rostro, o no sé si te vayas a encabronar, A pero ver. el maestro Jaime Hernández me dice, ahí te va, chamacón, el largo artículo publicado ayer en el Financial Times, y se refieren a ti. Dice, otros legisladores de Morena que enfrentan críticas son Gerardo Fernández Noroña, hasta el mes pasado líder del Senado, por una segunda casa de $650,000 y vuelos en un avión privado. Ricardo Salinas Pliego, un multimillonario que lanzó un movimiento cívico para oponerse al gobierno, dice que el gobierno de López Obrador fue un régimen criminal y corrupto. Salinas, una figura controvertida debido a una batalla pública con el gobierno por impuestos atrasados que deben sus empresas, describe el fraude en el país como increíble. Nunca habíamos visto una corrupción a esta escala, afirma en una Mm. entrevista. Roban combustible de Pemex y lo venden en gasolineras por dinero en efectivo y ese dinero se recicla en actividades políticas a través del partido Morena, completamente criminal. Eh, Te digo, no sé Fíjate, si reír o llorar. Financial Times me hizo una entrevista larga y no saca nada, saca tonterías, porque de manera perversa la derecha y sus medios que ya ahora también se meten, desde hace rato, desde el gobierno con un presidente se meten, creen que porque se llamen Financial Times o New York Times ya nos van a pantallar. Esos tiempos ya pasaron, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y le pegan, por ejemplo, al compañero presidente en donde más fuerte es, en su honestidad. Y guardando proporciones es mi caso, también dirán misa, pero yo no soy ni ladrón ni corrupto, ni lo seré nunca. Entonces, usan inclusive el término huachicol, porque a mí me choca ese término, pero se usó para el robo de combustible. Y ahora hablan de huachicol fiscal, cuando en realidad de lo que están hablando es de contrabando de combustible, que ese contrabando de combustible lo abrió la reforma de Peña, votada a favor por el PRI y el PAN, porque le permite a los particulares importar combustible, que antes solo podía hacerlo petróleos mexicanos. Y dicen que la familia del presidente Andrés Manuel López Beltrán González, dicen cualquier cantidad de mentiras. Viste a tu paisana, creo que hasta son primos, ¿no? Ahí María Lili el Carmen Telles García, dice que trae videos de las corruptelas, sin ni una prueba, sin ninguna sola prueba. Cualquier periodista de ellos, pseudo periodista, saca una información, saca una mentira y luego todos lo retoman y la reproducen sin un solo elemento de verdad. Pues así están, ¿qué le vamos a hacer? Y así van a seguir. Parece que la oposición más fuerte que hay en el país son los medios. Imagínate cómo están de perdidos. Y entonces, ¿con qué te despides para la gente que pues está ante este ruido, ante La estos... unidad, la unidad del movimiento, la unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad del Verde y seguir profundizando la politización, porque en la medida que la gente discute los temas, los analiza, los reflexiona, saca sus propias conclusiones, se fortalece nuestro movimiento. Siguen subestimando al pueblo, no se dan cuenta del nivel de conciencia que la gente tiene, no se dan cuenta. Tenemos contradicciones, tenemos paradojas, todavía está la cultura política en el sentido peyorativo dominando de que se piensa que el gobierno y que las cámaras van a resolver todo y no, se requiere cada vez de más organización y participación de la gente en sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de jóvenes, de mujeres, de empresarios, de comerciantes que profundicen esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Pero en cuanto a nivel de politización, la gente está muy clara, ya es muy difícil que se coman las mentiras. Hay un sector todavía proclive a creerles lo que dicen, más porque están pensando con el hígado, no simpatizan con nosotros, no tienen por qué, pero no tienen opción y al no tener opción, porque la oposición no es opción, pues se plantan en las mentiras y en la intriga y es lamentable porque al país mismo le va a ayudar mucho una oposición dura, seria, crítica, fuerte y que tenga un proyecto de país, pero yo no veo que en muchas décadas eso vaya a ser posible, no, no les veo yo, no les veo. Pues ojalá que podamos tener, no sé si semanal se pueda, una oportunidad de discutir los temas, porque está la reforma electoral, la reforma que se acaba de aprobar al amparo, en fin, hay muchos temas,
pero sé que también los abordas en tus videocharlas. ¿Sigues en las tardes, en las noches? Todos los días a las 6 de la tarde en YouTube, en Facebook y ahora también en TikTok. Ya me ganaste. Hasta en Ujú. TikTok, cabrón. No, está bueno. Ah, Ya bueno. también. Ahí estamos. Ahí Bueno, estamos. la próxima invitas al chapucero, cabrón. ¿Cómo te gusta el pleito? ¿Cómo te gusta el pleito? Ah, bueno. Ahí nos Estamos vemos. al pendiente. Gracias. Órale, hasta El luego. senador Gerardo Fernández Noroña hablando con nosotros sin censura.